Gorbachov teme que se pueda producir un inminente golpe de Estado en Moscú. No se fía de que el Ejército Rojo obedezca sus órdenes. El 9 de noviembre de 1989 tiene lugar una reunión de vital importancia. El Comité Central del Partido Comunista está intentando encontrar la forma de evitar que la gente siga huyendo hacia Occidente. La solución es acabar con las restricciones de tránsito, pero no completamente. A los ciudadanos de Alemania Oriental se les permitirá emigrar sin tener que dar ninguna explicación, pero necesitarán obtener un pasaporte y luego un visado. Esta política se pondrá en marcha inmediatamente. De un día para otro informarían al personal de la frontera del cambio. El líder del Partido Comunista, Günter Schabowski, da una conferencia de prensa esa misma tarde. Así que llegó Günter Schabowski, y creo recordar que era el líder del partido de Berlín Oriental. Y estuvo casi una hora, venga a hablar y venga a hablar. Y entonces, finalmente, alguien le hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Bueno, pero ¿qué me dice del muro? Aunque nadie en la sala lo sabía, ni siquiera el propio Schabowski, la Guerra Fría estaba a punto de llegar a su fin. El mayor secreto de todos es que el muro caería por un simple error. Un mero lapsus lingue produciría la caída del símbolo mortal de la guerra más larga del siglo XX. Al leer unas breves notas en sucio, Schabowski casualmente mencionó que ya no existían restricciones para viajar. Parece ser que no se dio cuenta de que supuestamente no tenía que anunciar esto hasta que el personal de la frontera pudiera organizarlo todo. Schabowski dio mal el comunicado, desastrosamente mal. Y mientras estaba apuntándolo, se me puso toda la piel de gallina. Y me di cuenta de que esta iba a ser la historia más increíble de mi vida. Según tengo entendido, hoy se ha tomado una decisión. Hemos decidido establecer una regulación que permita a todo ciudadano de la RDA salir del país por sus pasos fronterizos. El shock en la sala fue tremendo. Schabowski acababa de hacer un agujero gigante en el muro. Las repercusiones de esta noticia afectarían al mundo entero. Comenzaba el fin del muro, pero claro, para que esto pasara había que generar condiciones de seguridad, ¿no? Porque no era tan simple anunciar esto de esa forma y provocar en la gente una especie de estampida, ¿no? Sí, sí. Y ahí uno ve que a veces también, como todos somos humanos, pasan accidentes, ¿no? También en la historia. Por ejemplo, en ese momento, no sé exactamente, pero creo que estaban haciendo una nueva ley de emigración. Ajá. Entonces, que tenía que ver con eso, que los ciudadanos de la RDA podían con su DNI y un permiso muy fácil de conseguir simplemente viajar, ¿no? Que en realidad significaba que las fronteras iban a estar libres. Todo eso se había empezado a filtrar un poquito antes, pero no estaba planificado para esa misma noche. Entonces esa conferencia de prensa, al final que Schabowski anunció un montón de otras cosas, después alguien preguntó, ¿y qué pasa con esa novela? Y tengo entendido que se abre, y leyó lo que debía leer, sí, y tengo entendido que sí, que se van a poder pasar las fronteras, y tengo entendido que es a partir de hoy, sí. Como si nada. Y de ahí se produce que mucha gente de Berlín Oriental va a los pasos de frontera, pero los oficiales que guardaban esos pasos de frontera, sí, no estaban informados bien todavía. Entonces ahí hay momentos de mucha tensión y de peligro, porque en teoría estarían todavía facultados para tirar a la vez, o sea, teóricamente. Entonces también hay películas sobre eso también. Hay varias, ¿no? Claro que sí, ahora hemos visto películas. De cómo se produce todo eso, y al final termina siendo que la gente circula libremente esa noche entre las dos mitades de Berlín, y empieza eso.
que conocemos como la caída del muro. Increíble. Aunque se ablanda la frontera, no hay una fluidez de población hacia un lado y hacia el otro, sino que era desde el este hacia el oeste, ¿no? Porque el Berlín Occidental era un Berlín que estaba con mucho poderío económico, con una industria muy fuerte, un exportador muy importante de Europa y hacia el mundo, y obviamente eso atraía, y como mencionó ella también, había, consumo de Coca-Cola y de cosas que no había del otro lado y que la gente también quería. Entonces eso también hizo que la gente se largara desesperado. Claro, en masa a querer cruzar. Y eso en muy poquito tiempo hizo perder mucha población de Europa del Este desde que se desintegra el muro. En realidad, desde que se crea el muro y durante todo ese tiempo hay fugas y algunos otros con permisos, pero más o menos 500.000 de personas en medio año se va del este al oeste de Berlín, ya sí con autorización y principalmente impulsados por esto. Incluso cuando se desintegra el muro, se cae el muro, las diferencias económicas entre un lado y otro de Berlín siguen siendo muy fuertes. La industria del este es comprada por capitales del oeste, pero no se ponen a producir. Entonces sigue habiendo, como si fuera Italia del norte y del sur, entre Alemania del este y del oeste, diferencias económicas, culturales, de tradiciones, digamos, todavía marcado, aunque el muro ya no está. Hoy esto persiste, material. Hoy persiste esta diferencia. Sí, continúa. Persiste en algunas facetas. Persiste, como mencionaba Laura también, en cuestiones económicas, costos de vida, ganancias, sueldo, claro. Sí, potencia económica, estructurales, de mentalidad también, por supuesto, que en parte producido por la historia, pero también diferencias de mentalidad que hay entre cualquier región también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, que no todo es producido por habiendo pertenecido a dos sistemas diferentes. También hay que tener en cuenta que, sí, hablando de sistemas, son el oeste de Alemania con mucho apoyo de los poderes occidentales, recuperándose y siendo un sistema capitalista, y del otro lado, después del nazismo, teniendo otro sistema políticamente más represivo. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que la democratización, si bien en la Alemania oriental también fue inducido, ¿sí? Porque no fue un proceso que los alemanes del oeste lo hicieron solos, lo hicieron inducidos también por las potencias occidentales. En la Alemania oriental se produce más tarde, claro. Después de dos regímenes. Después de dos regímenes. Eso hay que tener en cuenta también cuando uno analiza. Y eso afecta también la visión que tiene la gente de la vida, de las cosas, del trabajo. De la globalización. De todo. No es lo mismo un tipo de estilo de vida forjado por la democracia que regímenes de este tipo, ¿no? Vamos a ver el momento en que la gente ya quiere atravesar el muro y la cosa se va poniendo complicada. Están ejerciendo muchísima presión y, como decíamos recién acá, los guardias que estaban establecidos todavía tenían la orden de disparar a quien quisiera atravesar esta muralla, este límite, este muro de la vergüenza que se le llamaba. Cuando los alemanes orientales oyen esto en las noticias, se dirigen en masa hacia los puestos fronterizos. Los guardias y el personal de la frontera trabajando esa tarde de noviembre están sorprendidos por la cantidad de gente que se ha reunido allí, pero no tienen ni idea de lo que hacer. Schabowski no podía haber elegido un peor momento. En el oeste, enseguida se corre la voz.
Yo no quería que Estados Unidos se aprovechase de la situación. En ese momento tan crítico no quería regocijarme o meter el dedo en la llaga del señor Gorbachev, porque esto era lo peor que podía hacer. Por primera vez ante una cámara de televisión, el secretario general de Alemania del Este, Egon Krenz, habla sobre el comunicado. Tuve que decidir si cerrábamos la frontera completamente de manera que nadie pudiese pasar, lo que implicaría el uso de tanques, o dejábamos que todo siguiera su curso y la abríamos. Como no había ninguna orden escrita, ni tampoco las patrullas fronterizas estaban preparadas, la situación parecía bastante caótica. El ejército de Alemania del Este se pone en estado de alerta para el combate. Es medianoche en Moscú y el Kremlin aún no se ha pronunciado. Los agentes de la KGB en Berlín Oriental parecen incapaces de obtener una respuesta de sus mandos. El ejército de Alemania Oriental se prepara para subsanar el error de Schabowski y hacer lo necesario. Pero durante varias horas esa noche, nadie parece estar ocupándose de los pasos fronterizos del muro. La cosa se fue de control, porque este anuncio mal dado provocó que la gente fuera con esa información directamente a querer atravesar el muro. ¿Qué dejaban detrás? ¿Qué buscaban? Por ahí no todos sabían qué había del otro lado, ¿no? Porque... Sí. Muchos solamente querían mirar o querían visitar a amigos, o como dice esa persona, quería visitar a familia en el video, esa señora. Y no directamente para migrar perpetuamente a la otra parte, sino simplemente para pasar y ver, ¿no? qué tal el otro lado. Claro. Y lo que es interesante es lo que se percibe también en estos últimos meses de la RDA, el vacío de poder y cómo se maneja esto, ¿no? El vacío de información no clara y de poder. Entonces, en realidad es un milagro que todo se haya dado así sin mayores actos violentos, porque eso me parece sorprendente siempre, ante ese vacío de información, de comunicación, de poder, también de parte de los oficiales que estaban en la frontera. Claro, no saber qué hacer, podrían haber tomado una mala decisión, por ejemplo, de comenzar a dispararle a la gente. Sí. Bueno, había todo un grupo de funcionarios medios que respondían, digamos, al régimen soviético, que fueron los que más se resistieron a terminar o a disolver la República Democrática, ¿no? Porque eran quienes habían logrado cierta diferenciación social gracias a esta función política, y eran quienes hacían esta tarea que menciona ella de que no circule la información, de que no se hable de la disolución del muro o de una posible disolución o reunificación de Alemania, como sucedió, ¿no? Que sucedió muy rápido después de la caída del muro y no en las condiciones que la gente hubiese pensado, o sea, casi sin imponer condiciones el este al oeste, entregándose a la democracia liberal. ¿Por qué no le convenía a la Unión Soviética esto? La Unión Soviética, como dije antes, estaba en una retirada de la doctrina de la soberanía limitada que había impuesto en un principio. Necesitaba liberarse del peso y lo gravoso que le resultaba hacerse cargo de estos otros países, porque tenía que además resolver su propia crisis económica, ¿no? Entonces, lo que pudiera resolver, y de hecho deja como que se cocinen en su propia salsa los alemanes del ¿Estados Unidos también piensa más o menos así, que se resuelva allí? ¿O esto no, que Estados Unidos al contrario tiene una idea más intervencionista, no directamente, pero sí a través de ciertas cosas como poner en jaque a personas. Kohl, que es el que está en la República
federal va a ser el que termina como liderando esta transición de la unificación. Finalmente se hacen elecciones en la parte del este y vuelve a ganar la socialdemocracia, la democracia cristiana, mejor dicho. Entonces hay, desde ese lado Estados Unidos interviene, pero no directamente, ¿no? Pero sí es claro cómo Gorbachev dice, acá, bueno, resuelvan ustedes. Estaba y en muy poco tiempo se termina finalmente disolviendo la URSS, ¿no? O sea, en 2 años. Estaba justamente en ese proceso y ya venía de antes de la disolución del muro el proceso de desentenderse de, ¿no? Sí, un cambio muy rápido. Y entre la caída del muro y la reunificación política de Alemania tenemos menos de un año, ¿no? Del 9 de noviembre hasta el 3 de octubre del otro año. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Cómo fue? Y sí, justamente la visión que por ahí quizás tenían también ciudadanas del este, era también pensar en algo totalmente nuevo o una unión de los 2 estados. No se sabía muy bien al principio, pero lo que finalmente es una incorporación de la Alemania oriental a la occidental en cuestiones de políticas. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Sí. Porque implicaba incorporarse a la Comunidad Europea, incorporarse a la OTAN, ¿no? Salir de la órbita del Pacto de Varsovia, salir de la Comecon. Entonces todo eso estaba en juego en el momento de decidir cómo iba a ser esa unificación. Digamos, simplemente si iba a ser una unificación entre iguales o si iba a ser un sometimiento del este al oeste, que fue lo que finalmente se resolvió. Y fue más rápido de lo que la gente se pensaba. Que esas negociaciones en su momento, después de la disolución del muro, se pensaba que esas negociaciones iban a demorar mucho tiempo hasta que finalmente se reunificaran. Y fue muy rápido porque había como una necesidad del este de incorporar, de modernizarse. Se pensaba en esos términos, ¿no? Se pensaba que iba a venir con la incorporación o la unificación de Alemania, que iba a mejorar la calidad de vida de las personas, la economía, las industrias que estaban muy frenadas, el nivel de consumo de las personas. Entonces ahí hubo también una presión, no solamente desde arriba política, sino también de la sociedad, de, bueno, acomodar lugar, que suceda ya esta unificación, ¿no? Sí, y hay muchas perspectivas. Pero una también es que muchos intelectuales de la casi ex-RDA en esa vez se pronunciaron en contra de la anexación, digamos, de la RDA a la República Federal, porque si bien no estaban de acuerdo con el sistema ya que había quedado antiguo de su país, tampoco estaban totalmente de acuerdo con el sistema capitalista. Entonces la idea también era por qué no pensar en algo nuevo. Y había varios intelectuales importantes de la RDA que se pronunciaron oficialmente en contra de la unificación de esta forma, ¿no? No la unificación en sí. Bueno, un ratito me estoy acordando de las figuras que se comentaban en la época, ¿no? Que era la mitad de Berlín gris y la mitad de Berlín a color, ¿no? Que era un poco lo que la gente notaba al conocer los primeros informes por la televisión, ¿no? De que un lado las ropas no tenían color, los autos no tenían colores, las casas eran todas iguales, y del otro lado ya el capitalismo había hecho su trabajo. Y es fuerte la imagen, es como una pintura. Vamos a ir a la pausa ahora, enseguida vamos a ver el momento en que se vencen las barreras y empieza a atravesar la gente a través del muro, y por supuesto más de uno va a venir con el martillo, la masa, a tratar de bajarlo. Vamos.